Hoy quisiera recordar a 5 jóvenes desconocidas asesinadas en la ciudad de Sujumi, que se encuentra en la zona de Abjasia, en el Cáucaso, asesinadas por haber sido, en primer lugar, convencidas de participar de un experimento llevado adelante por el doctor Ilya Ivanov en el año 1930-1932, con la aprobación de Stalin, que en su momento era ya secretario general del Partido Comunista, ¿no? Del Partido Soviético, del socialismo soviético, convencido por un personaje, a su vez, bastante turbio, de apellido Gorbunov, que habría sido en su momento secretario de Lenin. Ustedes saben que Stalin lo sucede a Lenin como máxima autoridad en la Unión Soviética. Estas 5 jóvenes, muy jóvenes, fueron convencidas por el doctor Ilya Ivanov de dejarse inseminar por orangutanes, porque Ivanov estaba convencido, digamos, de que mediante la fertilización de mujeres con el semen de orangutanes se podría crear un ejército de seres híbridos, mitad orangutanes, mitad hombres, capaces de enfrentar a los ejércitos de Occidente, ¿no? La guerra se venía, se sentía en el aire, a menos a las personas más perspicaces la sentían el conflicto necesario que iba a surgir a causa de la oposición radical entre los dos sistemas que gobernaban el mundo en aquella época, ¿no? Hasta el final de la Guerra Fría, que fue hace relativamente poco, ¿no? Ivanov Ilya nació en 1870 y fue un gran especialista en inseminación artificial veterinaria, un hombre realmente muy inteligente que era consultado por todo el mundo porque había realmente desarrollado lo que hoy ya es habitual en el mundo de la industria ganadera, que es la inseminación artificial. Como ustedes saben, esto ya es algo habitual, ¿no? Que se insemine una cantidad importante de vacas con el semen de un toro, es algo que se hace habitualmente, eligiendo los mejores toros, qué sé yo. Bien, de modo que él se convierte en una autoridad mundial, como tantos otros rusos. La ciencia rusa, la ciencia también soviética, ciertamente es una de las más importantes, lo que es la academia científica, ¿no? El mundo científico del mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, la prueba la tenemos ahora con la vacuna esta rusa, por el tema del COVID-19. Bien, Ivanov era a su vez discípulo de Pavlov, que ustedes habrán escuchado por los experimentos estos famosos de la conducta de los animales, y cómo se puede, digamos, modificar o prever la conducta mediante el estudio y la manipulación de los instintos, ¿no? Bueno, famoso, Pavlov.
Y bien, Ivanov va más allá y entonces cree, ya en la época soviética, que él puede realmente ir más allá de lo razonable, de lo específico, ¿no? De lo natural, y inseminar mujeres con semen de chimpancés o de orangutanes. Esto obviamente es una cosa tremenda que uno realmente se escandaliza, pero en aquella época no era de escándalo, al contrario, porque se creía, como hoy también se cree, que el hombre se diferencia de los animales por alguna mínima diferencia, ¿no? Por los de carácter más bien evolutivo, los lóbulos prefrontales, no sé, de modo que entre el hombre y los animales no hay una diferencia sustancial, ¿no? Sino que somos todos animales un poco más o menos evolucionados. Es el darwinismo, el materialismo, que obviamente es asumido por el socialismo. El socialismo es ateo, por definición, no es por casualidad que sea ateo, ¿no? Sino que pertenece a la sustancia del socialismo, el materialismo craso, que se explica obviamente gracias también a diversas formas de evolución de la materia, etc. Pero la gran pregunta que se hace el filósofo español, ¿el hombre es algo o es alguien? ¿No? Julián Marías decía eso, me parece a mí que es muy importante, que no es algo, sino que es alguien. Bueno, entre algo y alguien, entre cosa y persona, en el socialismo no hay diferencia. Porque no hay Dios, no hay alma, no hay espíritu, no hay vida eterna. Bien, entonces Ivanov es materialista y sin embargo se pone al servicio por, por razones científicas, no el que sea un comunista convencido, sino que él intenta aportar desde su propia especialidad, ¿no? Y empieza en Lubyanka. Lubyanka es un lugar tremendo de Moscú, porque es la cárcel donde iban a parar todos los enemigos del régimen, ¿no? Hay una estación de metro, de subterráneo en Moscú llamada Lubyanka. Cuando uno pasa por Lubyanka, ¿no? Se le ponía un poco la piel de gallina porque sabía que arriba, y hoy está el gran edificio, ¿no? De la KGB. En aquella época, años 30, se llamaba NKVD. Después se llamó KGB, ¿no? El Comité Государственной безопасности en ruso, Comité de Seguridad del Estado. Y el que entraba en la Lubyanka difícilmente salía, ¿no? Salía muerto, ¿no? Bueno, entonces le permiten a Ivanov experimentar con mujeres en la Lubyanka, ¿no? Inseminar a mujeres. Pero el problema era doble. El primer problema es encontrar chimpancés y orangutanes que soportaran el clima tan frío de Moscú, ¿no? Porque era difícil. Y en segundo lugar, encontrar mujeres que estén dispuestas, porque él entiende finalmente que la fecundación de una mujer depende también del deseo que tenga esa mujer de ser fecundada. Hay un aspecto psicológico, al menos es lo que él entiende. Obviamente, por más deseo que hubiese, hoy sabemos que no es posible fecundar a un óvulo humano con un esperma animal, ¿no? Ya sea, aunque sea muy similar a nivel genético, hay una incompatibilidad entre, bueno, eso, al menos lo que yo en mi ignorancia conozco, ¿no? Al día de hoy. Bueno, y entonces
Ivanov crea algunas especies híbridas, el cebrón, por ejemplo, que es un híbrido de cebra y burro, el subrón, que es un híbrido de vaca y bisonte, ¿no? Y eso le da a él la esperanza de crear un híbrido entre chimpancés o orangutanes. Se traslada a África, donde también intenta experimentar con mujeres, pero en la colonia africana, que era en aquella época donde él estaba trabajando, la colonia francesa, el gobierno francés se lo prohíbe, aunque era un hombre reconocido en Francia, ¿no? Había estado en París estudiando y trabajando, y ya les digo, era una gran autoridad en la inseminación veterinaria. El gobierno de Francia, conservando un poco de sentido común y de respeto hacia las mujeres, ¿no?, le prohíbe hacerlo. Entonces él se traslada a Sukhumi. Y esto es lo que yo quería acentuar o recordar a 5 mujeres desconocidas, que para mí son aunque desconocidas, son mártires del cientificismo y del socialismo, de la crueldad y la estupidez infinita del hombre, ¿no? Infinita, lo dice la Biblia, dice numerus stultorum infinitus est, dice la Biblia. El número de los idiotas es infinito, ¿no? O sea, mucha esperanza no tenemos. Bien, el tema es que en Sukhumi él logra traer de África un chimpancé, un orangután, perdón, y le promete a Stalin, que era una persona muy impaciente. Stalin quería los resultados ya, y aparte yo creo, conociendo un poco, ¿no?, porque que Stalin era un hombre, no le importaba nada, digamos, ni de las mujeres ni de los hombres, obviamente. Los hombres para Stalin eran hormigas, o menos que hormigas, no le importaba nada. Se calcula que diariamente en la represión de Stalin suprimían la vida de 5.000 personas diariamente, inocentes, no culpables. Estoy hablando dentro de la Unión Soviética, no durante la guerra, sino que, bueno, pero era un hombre práctico y no creía en estas fantasías que ya había previsto el gran escritor H. G. Wells en un libro titulado La isla del Dr. Moreau. En esa isla, el Dr. Moreau, él lo escribe ese libro en el año 1860, un escritor inglés, curiosamente socialista también, convencido, socialista, hasta es amigo de Gorky. Gorky es el gran poeta, defensor, difusor de las ideas socialistas. Wells escribe un libro titulado La isla del Dr. Moreau, Moreau se escribe, ¿no?, en francés, donde él relata la historia de un náufrago que cae, bueno, es rescatado y cae y lo llevan a una isla donde un tal Dr. Moreau hace experimentos de inseminación, más de inseminación, de genética, de alguna forma de fecundación, ¿no? Recuerden que estamos con Wells en los años 60 del siglo XIX, donde el tema de la genética apenas asomaba, ¿no? No es como hoy, que realmente la ciencia ha crecido enormemente, sino hace 150 años, ¿no?, se tenía una idea bastante débil de lo que era el ADN, los códigos genéticos, etc. Pero estos hombres como Wells, como Julio Verne y otros, son visionarios. Entonces empiezan a ver en su imaginación, en su fantasía, lo que después va a suceder. Y curiosamente, Wells, en el año 1860 y pico, publica este libro, La isla del Dr. Moreau, donde él describe los experimentos de un doctor Moreau, apellido, ¿no?, ayudado por un doctor Montgomery también, que se dedican a inseminación también
pero con la intención de elevar a los animales a la condición humana. Y por eso Náufrago, la recomiendo leerlo, es un libro chico, divertido también, de estos libros que mueven la fantasía, ¿no? Inquietantes, pero que son útiles. Digo, ve con asombro Náufrago seres raros, mitad leopardo, mitad oso, mitad vaca, mitad cerdo, mitad hombre, ¿no? Una cosa bastante tremenda, terrible, deforme. Entonces, bueno, la historia quizás se las cuente en alguna otra editorial, creo que vale la pena, porque es un clásico, ¿no?, de la literatura. Bueno, se da cuenta que es una isla donde se está realizando el intento de mezclar, de conjugar, de unir la especie humana con especies animales. En el caso del doctor Moreau era para elevar la condición de los animales a una condición superior, ¿no? Lo cual es irónico en realidad, porque la novela empieza con un asesinato de dos náufragos que están en la balsa con este náufrago que queda. Entonces, Wells, al empezar la novela con un asesinato, está diciéndonos que en realidad, en lugar de elevar la condición del animal a la humana, haciéndolos humanos, los hace más crueles, similares a aquellos náufragos que se mataron, ¿no? Bien, hay una ironía en todo esto, pero lo interesante es que 40 años, 70 años después, este experimento se realiza en realidad, no en la literatura, ¿no?, sino en realidad. Lo tenemos ahí a Ivanov, que ha convencido a 5 jóvenes de 14 a 20 y tantos años de ayudar a la ciencia soviética, ¿no?, con la propaganda, las convence de dejarse fecundizar por semen de un orangután. Fíjense o imagínense lo terrible, lo tremendo, lo espantoso que debe ser para una joven prestarse a ese experimento, el sacrificio que implica. Sin embargo, se presta a ese experimento para bien de la Unión Soviética. Bien. El experimento fracasa, Gorbunov es ajusticiado, es fusilado, porque Stalin no tiene paciencia y dice, bueno, este Gorbunov que me contrató a Ivanov, etc., es un traidor a la patria, fusilado. Era muy sencillo en aquella época, no había historia. Se fusilaba, chao. Ante la duda, se fusilaba. Y después a Ivanov lo mandan 4 años preso, ¿no? Muere en el 32, creo, ¿no? Pero lo más tremendo es que mandan a asesinar a estas 5 mujeres para que no queden testigos. O sea, ellas son, en primer lugar, convencidas de participar de un experimento horroroso y antinatural. Después son efectivamente fecundadas, obviamente sin resultado positivo alguno, y finalmente eliminadas. Así terminó la vida de estas 5 jóvenes, víctimas, por un lado, del materialismo reinante de nuestra época, de aquella época y de la nuestra también, y víctimas del cientificismo, ¿no?, de esa pretensión moderna de que la ciencia está más allá de la ética, de la moral, más allá de Dios, ¿no? Y finalmente eliminadas por un sistema ideológico que es el socialismo, que hoy curiosamente enarbola la bandera de la mujer. Por eso aquellos que sabemos un poquito de historia sentimos una enorme desconfianza ante cualquier propaganda por parte
del Frente de Izquierda o del Partido Obrero, del Partido Comunista, en fin, a favor de la mujer, y porque sabemos que en el fondo se trata de una ideología materialista que manipula cualquier conflicto con tal de ganar adeptos, ¿no? Mañana van a hablar de, en fin, todo conflicto vale con tal de provocar, según ellos, un paso adelante, ¿no? Mediante el conflicto se llega a una síntesis superadora. Entonces esto del feminismo, ¿no? Que el socialismo también participa, del feminismo y del abortismo, etcétera, es, ya le digo, más que sospechoso, porque la historia nos dice que cuando hace falta el socialismo, la ideología socialista, ¿no? Elimina a cualquier persona, hombres, mujeres o niños, como moscas. Caso, digamos, probado es el de estas 5 niñas que yo quería hoy rendirles mi homenaje sincero y como representantes de una serie infinita de personas víctimas del socialismo del siglo XX. Que tengan un muy buen día.